Hola, estoy de vuelta para poder continuar con la grabación del material que estamos utilizando de apoyo en la clase de programación 3. Me disculpo porque llego un poco tarde, bueno, muy tarde en realidad, pero es que he tenido una locura de trabajo estas semanas atrás y a duras penas pues he podido salir con eso y no he tenido mucho tiempo para poder avanzar en la grabación de los videos. Aún así, espero que, bueno, vale más tarde que nunca. Entonces espero que ustedes hagan el tiempo hoy por la tarde o mañana, hoy por la noche, para que puedan ver este video y puedan avanzar un poco con el proyecto Clínica 504. Entonces fíjense que yo he cambiado el diseño porque en la reunión anterior hice un trabajo que Kevin me encargó, o me consultó, y yo lo hice durante la reunión, pero por los problemas técnicos que tuve, grabé la reunión en Google Meet y ahora no lo encuentro. Entonces quité ese código, cambié el diseño de nuevo a como lo tenía o como lo dejé justamente en el video anterior. Así es que aquí vamos a comenzar. Veamos qué es lo que tenemos. Le voy a dar clic en iniciar. Vamos a esperar a que se complete el proceso de compilación y vamos a pasar a buscar. Esperemos un momento ahí. Entonces aquí fíjese que si ahora yo busco a Luis, por ejemplo, entonces aquí me aparece Luis. Entonces Kevin me consultaba que cómo podríamos hacer nosotros aquí en esta parte para que el usuario decida cómo va a buscar a un paciente. Entonces para ello me parece que él me consultaba que lo podríamos buscar por nombre, lo podríamos buscar tal vez por apellidos, me parece que también lo buscábamos por identidad y por teléfono. Vamos a hacerlo de esa forma. Lo primero que he hecho es que este rótulo que tenemos acá lo he hecho un poco más largo, más ancho, perdón, y vamos a ir aquí a nuestra barra de herramientas para comenzar a insertar unos controles que se llama radio button. Entonces voy a anclar esto por acá y aquí en controles comunes voy a buscar el radio button. Entonces le doy un clic y lo pego acá. Este lo vamos a poner por acá y lo voy a hacer un poco más pequeño. Entonces aquí lo primero, pienso que lo más lógico es que busquemos a alguien por nombre, o sea que sería lo más rápido. Entonces aquí lo vamos a poner nombre, le voy a dar enter. Y para que se vea bien, o sea aquí esto que tiene no me gusta cómo se ve el fondo que tiene. Entonces al radio button le voy a aplicar el mismo color de fondo que tiene el rótulo y ese color se llama teal. Entonces me voy a back color y aquí le voy a poner teal y le doy enter. Entonces ya me queda de esa forma. Ahora le voy a cambiar el fore color, entonces me voy a cambiar el fore color y en fore color le voy a poner un color claro y voy a utilizar blanco. Entonces me queda así y ahora pues ya se visualiza bien. Entonces ahora este radio button, nombre, le voy a dar control C, control V y lo voy a poner por acá. Entonces aquí voy a ponerle apellidos. Eso indica que se puede buscar por apellidos a un cliente, a un paciente, perdón. Nuevamente lo puedo darle acá control C, control V, pero también le puedo dar control V de una porque todavía tengo en el portapapeles el radio button nombre. Entonces lo ubicamos por acá y aquí vamos a especificar que se puede buscar, me parece que habíamos puesto por teléfono. Entonces le damos enter y ya de esta forma tenemos el tercer radio button. Ahora control C, control V y le vamos a dar acá que se puede buscar por identidad. Entonces lo vamos a ubicar acá y aquí en text le vamos a poner teléfono, identidad. Entonces le damos enter y estamos hasta acá. Ahora a este radio button vamos a hacer algo, le vamos a cambiar la propiedad nombre. Entonces, como es un radio button, vamos a utilizar el prefijo RBN. O sea, eso nos va a dar, nos va a facilitar al momento de escribir código para poder acceder a los radio button. Entonces le vamos a poner RBN y este se va a llamar nombre, o sea, radio button nombre. Este de acá se va a llamar RBN apellidos. Le damos enter. Este de acá, este que tengo ahora seleccionado, se va a llamar RBN teléfono. Y por último, este de acá se va a llamar RBN identidad. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente.
Necesito que cuando el usuario seleccione aquí nombre, se busque por nombre. Cuando le dé apellidos, busque por apellidos. Cuando le den teléfono, busque por teléfono. Y cuando le dé identidad, busque por identidad. Quiero que veamos cómo funciona el radio button. Cuando nosotros agregamos una serie de radio buttons a una sección de nuestro formulario, únicamente se puede seleccionar uno de ellos. Por ejemplo, acá selecciono nombre, ahora sí cambio apellidos, entonces fíjese que la selección cambió. Si me voy a teléfono, hago lo mismo y de la misma forma acá. Entonces ahora, si yo le doy nombre y escribo Ana, por ejemplo, entonces me debería de quedar Ana. Ahora, si yo le doy en apellidos y le pongo, por ejemplo, Bautista, entonces fíjese que ya no me muestra nada, porque como en este momento solo está buscando por nombre. Ahora, si me voy a teléfono y yo escribo un número de teléfono, entonces ahí quisiera que se vaya filtrando el resultado o se vayan filtrando las coincidencias en el Data Grid View y de la misma forma con identidad. Para poder hacer eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Perdón, voy a cerrar esto aquí. Voy a volver acá y vamos a hacer lo siguiente. El código, lógicamente, lo vamos a escribir acá en este radio button, perdón, en este textbox. Entonces voy a hacer doble clic sobre el textbox. Y en este momento esto es lo que tengo. Llamo al método getPacientes y le paso una condición. Entonces acá ahora esa condición va a cambiar. Entonces para ello yo voy a declarar una variable que se va a llamar condition, que sería la condición, ¿verdad? Entonces ahora con if tengo que verificar, lógicamente, tengo que verificar si está checado nombre, si está checado apellido, si está checado teléfono y si está checado identidad. ¿Por qué necesito hacer eso? Quiero que le ponga pensamiento. Cuando el radio button nombre esté activado, entonces la condición será buscar por nombre. Cuando apellido sea el que esté seleccionado, la condición va a ser apellidos. Y cuando esté teléfono, entonces la condición va a ser teléfono y así lo mismo con identidad. Entonces para ello yo voy a poner un if, voy a abrir y cerrar y vamos a abrir y cerrar. Entonces la primera condición sería si rbn nombre.checked es igual a true, o sea que estoy diciendo que si el radio button activado es rbn nombre, entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a seleccionar esta condición que tengo acá, le voy a dar control C y aquí voy a decir condition va a ser igual a y voy a pegar. Entonces acá yo ya tengo esto. Ahora, ¿qué pasa si no es RB nombre el que está activo, sino que tal vez es apellidos? Entonces aquí tendría que ponerle un else if, abro, cierro, abro y cierro. Entonces aquí sería si RB nombre, perdón, si RB apellidos punto checked es igual a true, entonces la condición va a cambiar. Entonces aquí voy a copiar esto, voy a copiarlo, le doy control C, lo vamos a pegar acá y ahora ya la condición ya no es el campo nombre, ahora la condición es el campo apellidos. Ahora, ¿qué pasa si no es nombre y no es apellidos el radio button seleccionado? Podría ser teléfono. Entonces acá imagino que usted ya cogió la idea. Entonces le vamos a poner un else if, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Deme un segundo, abrimos y cerramos. Esta de cierre la vamos a pasar abajo y aquí vamos a poner la condición. Entonces ahora, si rbn teléfono.checked es igual a true, es igual a true, entonces le damos enter. En ese caso, entonces nosotros vamos a darle un enter acá y voy a pegar esto que ya tengo. Entonces lo voy a seleccionar, le doy control C y le doy pegar. Entonces ahora la condición ya no es apellidos, ahora la condición es teléfono. Entonces ahora vamos a ponerle un else if, entonces le vamos a decir else if, abro y cierro, abro y cierro. Entonces en esta parte yo quisiera verificar aquí dentro de la condición que si rbn identidad .checked es igual a true, le damos enter. Entonces condition va a ser igual, o no, aquí solamente pego, recuerde que ya lo tenía, control V, y ahora aquí ya no sería el campo apellidos, sino que sería el campo identidad.
Ahora voy a ponerle un else por si acaso tal vez no hay ningún elemento seleccionado, o sea, ningún radio button. Entonces en ese caso le voy a poner un HMSG warning y le mandaría seleccionar un criterio de búsqueda. Entonces aquí seleccionar un criterio de búsqueda. Y acá pues en este caso voy a buscar o simplemente voy a dejarlo así. Entonces acá fíjese que vamos a hacer lo siguiente. Le voy a poner un exit. Aquí le voy a poner sería un return. O sea, que significa que cuando no haya seleccionado ningún elemento, ningún radio button, entonces no se va a ejecutar esto. Entonces ahora aquí ya no le vamos a pasar esta condición, sino que le vamos a pasar la variable condition. Y ahora voy a hacer algo. Para que por defecto esté seleccionado un elemento, voy a cambiar la propiedad checker de nombre. Es decir, para que nombre sea el valor por defecto para poder realizar una consulta. Entonces me voy aquí a la propiedad checker, está en false y le voy a poner true y ahora fíjese que cambió. Eso significa que cuando nosotros iniciamos el formulario por defecto vamos a buscar por nombre. Ahora veamos si esto funciona. Veamos cuánto tiempo llevamos de la grabación. Llevamos 11:22 y vamos bien. Entonces ahora por nombre, mire, Edwin, estamos bien. Ahora por apellidos, entonces por apellido vamos a buscar Abueso, estamos bien. Ahora por teléfono vamos a buscar a 9898 y estos son todos los que tienen 9898. Ahora vamos a buscar por identidad. Entonces vamos a buscar el 9879 al final. Entonces aquí está 9879. No, sería 87. Este es el 9879. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Quisiera que al hacer doble clic sobre un registro los datos pasen al formulario. Escúcheme. Quiero que al hacer doble clic sobre, por ejemplo, Ana Gabriela, entonces los datos pasen aquí. Si le doy doble clic sobre Luis Fernando, los datos pasan acá. Si le doy doble clic sobre Oscar Ovidio, los datos pasan acá. Entonces, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en este momento, como el Data Grid View tiene únicamente 3 columnas, entonces voy a tener que traer esa información de nuestra base de datos. Le voy a explicar por qué. Nosotros ya tenemos un Data Grid View que únicamente tiene la identidad, el nombre y el teléfono. Si el Data Grid View tuviera toda la información que nosotros necesitamos, como la dirección, el género, la fecha de nacimiento, el correo y todo eso, entonces no tendríamos complicación en pasarlo directamente del Data Grid View hacia el formulario. Pero en este caso, como nosotros vamos a que solamente tenemos 3 campos en el Data Grid View, tengo que traer la información de la base de datos. En este caso, pues vamos a hacer memoria nuevamente de lo que es una llave primaria. Entonces, una llave primaria, recuerde que es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. Entonces, en este caso, cuando yo le dé doble clic en Edwin André, voy a buscar un paciente que tenga el número de identidad 090909090990. Ahora, si le doy en Nelson Adonai, al hacer doble clic, quisiera que se busque en la base de datos al paciente que tiene el número de identidad 1613 4676 78 686. Entonces, lo que quiero hacer ahora es traer información de nuestra base de datos del paciente que yo seleccione. Entonces, para eso, aquí en mi formulario voy a crear un método. Aquí me voy a ubicar, o me puedo ubicar aquí abajo también, dejando 2 corchetes siempre al final. Y vamos a ponerle private void, y se va a llamar get info paciente. Así se va a llamar, get info paciente. Entonces acá usted entenderá que este método lo que hace es traer información de un paciente, o sea, del paciente seleccionado. Aquí podría ponerle get info paciente selected, un ejemplo. Ahora, ¿cómo se llama? Este método va a recibir un parámetro. El parámetro que va a recibir es la identidad. Le voy a llamar así identidad. Entonces, ahora vamos a comenzar. Recuerde que nosotros ya tenemos un método llamado find. Y el método find nos puede traer toda la información que nosotros necesitemos. Solamente que debemos de recordar
que el método find, al llamarlo, nos devuelve un data table. O sea, el método find nos va a traer información de la base de datos y nos la va a entregar en un data table. Entonces, para poder hacer eso, para poder nosotros procesar los datos, o para poder traer datos, mejor dicho, para poder traer datos de la base de datos, nosotros necesitamos, con el método find, necesitamos tener un data table. Entonces aquí yo le voy a crear un data table, y este data table se va a llamar que paciente, así, paciente, y va a ser igual a new data table. O sea, es una tabla donde pretendo almacenar los datos que me traiga el método find. Entonces ahora fíjese qué facilito sería traer la información de un paciente con el método find. Entonces le voy a poner paciente, va a ser igual a, sería C, que es la instancia que nosotros tenemos. El método que vamos a traer es find, o que vamos a ejecutar. Lo primero es el nombre de la tabla. ¿De qué tabla? De datos paciente. Datos paciente. Me parece que así se llama la base de datos. Ni he abierto mi Management Studio, pero ahora mismo lo abro. Management Studio. Entonces, espero a que esto vaya procesando la petición y vamos acá. Entonces, bien. Después de datos pacientes necesito los campos. Y yo podría especificar identidad, nombre, apellido, dirección y todo eso, pero es mucho más fácil si simplemente pongo un asterisco. Eso me está diciendo que me va a traer toda la información. Ahora le vamos a pasar la condición. Y recuerde que en los nombres es probable que existan nombres iguales. Entonces nosotros queremos traer la información, recuerde que utilizando como condición identidad. Entonces voy a poner el nombre del campo, que sería identidad. Este es el nombre del campo. Y lo que busco es una identidad que sea igual al parámetro que me envíen al momento de llamar al método getInfoPaciente. Y ese parámetro es ID. Es más, aquí le voy a poner ID paciente para que no se me confunda. ID paciente. ¿Por qué? Porque a veces identidad no entendemos cuál es cuál. Entonces aquí identidad es el campo de la tabla y esto de acá es el parámetro. Entonces acá le vamos a poner ID paciente. Ahora quiero explicarle lo siguiente. Cuando yo haga doble clic, entonces acá voy a también hacerles, vamos a verlo aquí algo. Esperemos aquí para poderle explicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces fíjese que al hacer doble clic, yo quiero llamar al getInfoPaciente y pasarle un dato. En este caso yo le tengo que pasar la identidad. Denme un segundo, voy a iniciar un programa para poder hacer unas anotaciones en pantalla. Entonces vuelvo enseguida. Muy bien, estoy de vuelta. Entonces en esta parte fíjese que lo que yo quiero que usted entienda es lo siguiente. Entonces yo le voy a dar por acá en anotar. Déjenme ver si inicia la grabación. Permítanme, voy a darle aquí. Solo quiero revisar si reinicié la grabación y va corriendo. Entonces estamos bien. Entonces voy a entrar aquí a esta parte de anotar y vamos a seleccionar esto. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros le demos doble clic sobre Lilian Johanna, entonces esto es lo que va a pasar. Vamos a llamar al método getInfoPaciente. GetInfoPaciente es el método. Y yo tendría que pasarle como parámetro el número de identidad 89, 08, 90, 80, luego 98, 909. Eso es lo que yo tendría que hacer al momento de hacer doble clic. Llamar al método getInfoPaciente y pasarle este número de identidad. Ahora, fíjese que si nosotros hacemos doble clic ya en el caso de Luis Fernando, hacemos doble clic, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, nuevamente, nosotros lo que tenemos que hacer es llamar al método getInfoPaciente y pasarle el número de identidad del paciente seleccionado. Entonces aquí quedaría getInfoPaciente. Abro y cierro. Entonces acá le vamos a ponerle el número de identidad 89, 79, luego sería 79, 79, 87, 98, 798.
Entonces acá ya con esto yo le estoy diciendo al método getInfoPaciente que me traiga de la base de datos el paciente que tenga este número de identidad que yo le he marcado acá. Entonces, para poder hacer eso, pues lógicamente nosotros ya hemos creado nuestro método. Entonces voy a volver a mi código para poder continuar. Recuerde que siempre que llame al método find yo necesito tener un data table. ¿Por qué? Porque el método find lo que hace es que me devuelve los datos en un data table. Por lo tanto, lógicamente, yo tengo que tener un data table para almacenar el resultado que me entrega a mí mi método find. Entonces aquí, fíjese que en el método, en el data table paciente, yo he llamado al método find, le paso el nombre de la tabla, le paso todos los campos y especifico la condición. Ahora, quisiera saber, lógicamente, si está en el Data Grid View es porque está en la base de datos, pero imaginemos que hay un error al procesar la información. Entonces, yo quiero verificar si se encontró información. Entonces, para eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el if vamos a hacer lo siguiente. Si paciente, es decir, yo tengo que verificar si hay información en este data table. ¿Y cómo puedo saber si hay información en el data table? Contando las filas. Recuerde que nosotros vamos a buscar datos por la identidad. Y la identidad es el campo la llave primaria de esa tabla. Por lo tanto, no pueden haber dos pacientes con el mismo número de identidad. Por lo tanto, en el data table paciente, en este data table, podríamos tener las siguientes posibilidades: que tenga una fila o que tenga 0 filas. O sea, ¿cuándo va a tener una fila? Cuando se encuentren los datos del paciente que nosotros mandamos a buscar. ¿Y cuándo va a tener 0? Cuando ese número de identidad, por alguna razón, no se encuentre en nuestra base de datos. Entonces, en este caso, para nosotros poder determinar si en el data table hay o no hay información, lo podemos hacer contando las filas. Entonces aquí yo llamo a mi data table paciente, voy a ponerle .rows, que son las filas, y aquí le voy a poner .count. Entonces voy a borrar aquí, es .count, y le voy a decir que si eso es mayor que 0, es decir, si el número de filas que tiene el data table paciente es mayor que 0, entonces eso indica que hay información. Y aquí en el else indicaría, lógicamente, que no se encontró la información. Entonces aquí en el else yo le pondría un h.msg warning que le diga al usuario que ocurrió un error al cargar los datos o al procesar los datos del paciente seleccionado. Entonces yo le mandaría un mensaje: error al procesar los datos del paciente seleccionado. O sea, no se cargaron, pues. Pero, ¿qué vamos a hacer si si esto devuelve verdadero? Le voy a abrir Excel aquí para poder ejemplificarle algo. Entonces voy a Excel para poderle explicar qué es un data table, ¿no? Me parece que en algún momento, no recuerdo, pero hablemos de los arreglos y de las matrices. ¿Qué es una matriz? Pues es una estructura de datos que contiene información organizada en filas y columnas. Eso es una matriz. Y eso pues generalmente lo aprendimos en programación DOTA. Entonces aquí nosotros vamos a imaginar que este es nuestro data table. Aquí. Entonces el data table, como ejemplo, yo le voy a pensar que únicamente va a tener los siguientes campos. Entonces imaginemos que va a tener identidad. Solo para darle un ejemplo: identidad, nombre, apellidos, dirección y teléfono. Un ejemplo nada más. Entonces, estos datos yo los voy a hacer un poquito más grandes para que ahí pueda haber información. Entonces, este es mi data table. Entonces, ese data table puede tener en este momento, tomando los bordes, entonces este data table está vacío. Pero imaginemos que buscan a un paciente que es 0401-1987-00977. Entonces nombre, entonces aquí esto se ve raro, pero ahora mismo lo corrijo dándole en formato de celdas y pidiéndole que se muestre como texto. Dame un segundo para que esa información la podamos ver bien. Entonces me voy a dar el texto, le doy a aceptar y aquí voy a volverle a dar y le doy enter. Entonces bien, ahora en esta parte fíjese que vamos a hacer lo siguiente.
En esta parte vamos a ponerle el nombre del paciente, Edwin Javier Bautista Reyes, dirección Santa Rosa de Copán, y en teléfono le vamos a poner un número de teléfono inventado. Entonces bien, en este momento este data table tiene una fila. Entonces acá vamos a poner lo siguiente. En este momento tiene una fila. Ahora, si busca un número de identidad y no lo encuentra, entonces lógicamente tiene 0 filas. Entonces lo voy a dar aquí, eliminar, y le voy a dar toda la fila. Ahora bien, el data table, en este momento imaginemos nosotros que tiene esta información, se encontró. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, de momento, le voy a dar acá y le voy a dar sin borde y luego voy a hacer lo siguiente. Fíjese que le voy a aplicar únicamente los bordes externos. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este momento este data table, esta es la cabecera, se la voy a marcar aquí para que entendamos qué es la cabecera. Entonces, el data table es toda la estructura. Ahora, yo necesito acceder a la información que hay en el data table. Entonces, dicho de otra forma, yo tengo, en este momento tengo toda la estructura, el data table. Pero ahora yo necesito acceder a la fila que tiene o a las filas que tiene. Entonces, para eso yo le voy a insertar aquí una flechita para representarle o darle a entender que en esa flechita le voy a poner aquí otro color, un color más notable, y también voy a subirle el grosor. Y acá, pues para que esto se vea bien, lo vamos a enderezar. Entonces yo necesito acceder a la información que hay acá, y esto es una fila. A eso se le llama data row. Data table es una tabla de datos. Ahora, esto es un data row, o sea, una fila con información del data table, lógicamente. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Si esto devuelve verdadero, yo necesito acceder a esa fila. Entonces para eso voy a crear un data row, y a ese data row le voy a llamar info paciente. O sea, aquí es donde ya estoy accediendo a la información del paciente, al data row. Entonces ahora le vamos a decir que esto va a ser igual a el data table, porque recuerde que lógicamente yo necesito acceder a la fila del data table y le pongo rows, y aquí le vamos a especificar que quiero acceder a la fila 1, a la primera. Pues cuando nosotros tenemos un data table, entonces esta es la columna 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. En el caso de las filas, entonces esta sería, imaginemos que tenemos aquí más personas. Entonces imaginemos que tenemos aquí, solo para darle un ejemplo, imagine usted que tenemos a una persona, aquí voy a copiar y pegar esto para que no, vamos a ver, permítame, control C, control V, permítame, estoy utilizando solamente mi teclado, y le doy control V. Entonces acá voy a editar esto y le voy a cambiar el número de identidad. Entonces imaginamos que tenemos a Julio César Caballero. Entonces Julio César, vamos a ponerle aquí Caballero, Santa Rosa de Copán, y le vamos a inventar un número de teléfono. Entonces bien, en esta parte quiero que veamos las filas. Las filas, esta sería la 0 fila y esta sería la 1. Entonces fíjese que el índice comienza de 0. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Entonces, en este caso, como yo estoy buscando por número de identidad, que es la llave primaria, entonces nosotros sabemos que en el Data Grid View puede haber 0 o una fila. Entonces aquí yo necesito acceder a la fila 0, que es la que tiene la información que yo necesito. Veamos cómo vamos con el tiempo. Vamos súper bien. Entonces ahora aquí yo le he puesto que estoy accediendo a la primera fila. Entonces ahora yo ya puedo acceder a esa información. Entonces fíjese que para poder acceder a la información yo ahora lo voy a hacer a través de esta variable info paciente. Entonces acá lo que yo tendría que hacer es pasar los datos a mi formulario. O sea, recuerde que el método getInfoPaciente va a traer la información y me la va a mostrar acá. Entonces ahora yo le digo identidad, que es el txt identidad, .text va a ser igual a info paciente, que es el data row, abro y cierro,
y aquí abro y cierro comilla y pongo el nombre del campo. El nombre del campo es identidad. Este no me lo estoy inventando y siempre lo voy a poner aquí toString, punto, ahí estaba, punto toString. Abro y cierro. Esto de identidad no me lo estoy inventando. Esos son, recuerde que al traer la información de la base de datos, entonces yo le estoy diciendo que me traiga la información de datos paciente. Entonces en este momento, esta identidad es el campo de la tabla, el primer campo de la tabla info paciente. Vamos a ver. Voy a ir a clínica 504, me voy a ir a tables y en tables voy a darle en ver el diseño de nuestra tabla datos paciente. Entonces me voy a datos paciente, le doy clic derecho, le voy a dar ahora sería diseño para ver la estructura de nuestra tabla y esperemos un momento. Entonces aquí está ahora info paciente, vamos a ver, perdón, datos paciente. Entonces esta es identidad. Ahora me falta nombre, apellido, dirección hasta llegar a teléfono 911. Entonces sería, después de identidad va nombre, apellidos. Entonces va txt nombre, punto text va a ser igual a info paciente. Aquí para poder optimizar el tiempo, entonces voy a copiar esto, le voy a dar control C y lo voy a pegar. Entonces aquí solamente tengo que cambiar el nombre del campo, que no se le vaya a olvidar. Entonces aquí le vamos a poner el nombre. Ahora txt apellidos punto text va a ser igual a, pego nuevamente y cambio esto de identidad por apellidos. Nuevamente voy a hacer lo mismo con dirección. Entonces le vamos a poner dirección punto text, aquí punto text va a ser igual a control V y aquí ya no va a ser apellidos ni no va a ser identidad, perdón, sino que va a ser dirección. Entonces después de dirección sigue teléfono, género, fecha, NAC. Entonces sigue teléfono, txt teléfono punto text va a ser igual a control V y cambio el nombre del campo. Entonces este es teléfono. Ahora aquí al final entonces le vamos a decir, después de teléfono se nos viene género. Entonces cmv género, o no recuerdo si es fecha NAC primero, lo voy haciendo en orden. Entonces sí, después de teléfono va género y luego fecha NAC. Entonces sigue cmv género punto text va a ser igual a, pego y aquí le vamos a poner género, vamos a darle aquí. Ahora después de género entonces se nos viene sería fecha NAC. Entonces dtp fecha NAC punto text es igual a, pego y aquí le vamos a poner el campo fecha NAC. Que no se les olvide por favor cambiar esto. Entonces ya tenemos fecha NAC y sigue correo, txt correo punto text va a ser igual a, pego y aquí sería correo. Ahora le voy a dar dos saltos de línea solamente para indicar que voy a otra sección, que sería el nombre 911, parentesco y teléfono 911. Entonces sería txt nombre 911, nombre 2, perdón, punto text va a ser igual a, pego y en el campo, ese campo se llama nombre 911. Entonces le vamos a poner aquí en lugar de identidad nombre 911 y nuevamente le vamos a poner txt parentesco va a ser igual punto text va a ser igual a, pego y aquí vamos a ponerle parentesco y vamos ahora aquí a darle en esta parte y vamos a hacer lo siguiente. Después de parentesco viene txt teléfono 2, creo que es teléfono 2 punto text va a ser igual a, pegar y este sería teléfono 911. Entonces hasta aquí ya estoy cargando los datos, de estoy buscando información en la tabla del paciente seleccionado en el Data Grid View y las estoy mandando al formulario. Ahora aquí después de else le voy a poner el data table, lo voy a vaciar, lo voy a desechar.
Entonces el data table se llama paciente y para desecharlo pongo dispose. Entonces ahora voy a probarlo. Lógicamente en este momento no me va a funcionar, solamente quiero que usted vea algo. Entonces fíjese que yo ya tengo el método getInfoPaciente, pero ahora vamos a ver si ya funciona. Vamos a ver qué pasa. Esperemos a que se compile y que se ejecute. Esperemos un momento. Entonces ahora fíjese que si yo hago doble clic acá, quisiera que esos datos pasen acá, pero en este momento usted sabe que el método está, pero yo no lo he llamado. Entonces quiero llamarlo en el evento doble clic, cell doble clic del Data Grid View. Entonces para llegar ahí tenemos que hacer lo siguiente. Voy a ir al diseño primero, voy a ubicarme acá y me voy a ir a propiedades y aquí le voy a dar en el rayito. Y en este voy a buscar el evento cell doble clic, es decir, cuando el usuario dé doble clic sobre una celda, quiero que se ejecute algo. Entonces en esta parte, insisto, cell doble clic, le doy doble clic yo para ir al código. Entonces acá lo primero que tengo que hacer es asegurarme que esto funcione. Aquí yo podría llamar directamente al método y pasarle el dato, pero quiero explicarle que si nosotros hacemos eso y no hacemos una validación, cuando el Data Grid View esté vacío y un usuario haga doble clic sobre el Data Grid View, va a haber un error. Entonces, para evitar eso, nosotros vamos a hacer un if. Entonces voy a poner un if, abro y cierro, y abro y cierro. Entonces le voy a decir que esto quiero que pase únicamente cuando en el Data Grid View haya información. ¿Y cómo puedo saber si hay información en el Data Grid View? Contando las filas. Entonces le voy a decir, si dgv pacientes.rows.count es mayor que 0, o sea, le estoy diciendo que si el número de filas del Data Grid View es mayor que 0, eso indica que hay datos. En este caso yo voy a llamar al método getInfoPaciente, abro y cierro paréntesis y le tengo que pasar el número de identidad. En este momento acá yo entre comillas le voy a poner así vacío de momento, solo para que deje de darme error, porque ya que si no le pongo comillas entonces me identifica un error porque este método recibe un parámetro. Entonces yo de esta forma ahorita lo estoy engañando. Entonces le doy en iniciar porque quiero explicarle algo. Voy a darle aquí el notepad, vamos a darle el notepad y voy a hacer lo siguiente. Hay un término del inglés que es current, no sé si es current o current. Déjenme ir a ver si es current o current. Ahí tengo dudas con esta parte. Entonces vamos a darle, aquí es current o current. Y eso al traducirlo, un segundo, esto está lento. Entonces es current. Ese es el término, así se escribe. Current significa actual. Ahora, si nosotros le ponemos current row, esto significa fila actual, ¿Y qué es la fila actual? Es la fila en la cual usted está ubicado. Entonces, en este momento, por ejemplo, el current row es este. Ahora, si cambio acá, el current row ya cambió. Este es el current row. El current row es en el que usted se encuentra. Entonces, a través del current row nosotros vamos a poder extraer esa información. En este caso, yo necesito el número de identidad de la fila actual, no de las otras, solamente de la fila actual. Entonces, ahora nuevamente vamos a hacer memoria en este Data Grid View. Este Data Grid View tiene, usted ve 3 columnas, pero al momento de manejarla, al momento de programar, usted debe saber que esta es la columna 0, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted tiene que saber que en la columna 0 es donde está nuestra identidad o la identidad del paciente. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo al código y ahora le voy a decir, mire, dgv pacientes punto current row, aquí está current row, y ahora aquí le voy a poner punto cells y le voy a decir la 0. Entonces aquí le vamos a poner 0, aquí le vamos a poner punto value y aquí le vamos a poner punto toString. Entonces ya de esta forma nosotros estamos accediendo
al número de identidad que está en la celda 0, en la columna 0 de nuestra fila actual en el Data Grid View. Veamos si nos funciona. Le vamos a dar clic en iniciar. Quiero ver cómo va el tiempo. Vamos bien. Quiero grabar más o menos 1:20. Entonces vamos a darle iniciar. Esperemos a que esto se compile. Y ahora fíjese qué ocurre. Voy a hacer doble clic sobre Lilian Johanna. Entonces vamos a ver que tenemos en este momento, nos va a mandar un error aparentemente. Vaya aquí, cuando me lleva a este punto es porque hay un error. Aquí está el error. Porque no existe ningún campo que se llame nombre 911. Vamos a ver cómo se llama ese campo. Se llama nombre-911. Error. Entonces aquí le vamos a cambiar y le vamos a corregir. Entonces ese tipo de errores, o sea, ya no es, ese es un error lógico, ¿va? Entonces acá yo estoy llamando a un campo que no existe. Y de la misma forma en teléfono 911 vamos a corregir esta parte de acá. Voy a dejar de tener este panel para poder trabajar mejor. Entonces voy a cerrar esto también y le voy a dar. Entonces ahora vamos a ejecutarlo. Lo voy a cancelar y lo voy a volver a ejecutar. Entonces espero, le doy a iniciar para que veamos el resultado de esa operación, de eso que acabamos de hacer. Entonces le vamos a dar doble clic y debería de cargarnos los datos de Lilian Johanna. Permítame que esto está lento. Aquí está Edwin André. Aquí le voy a dar doble clic. Ahí está Lilian Johanna. Aquí está Ana Gabriela. Aquí está Luis Fernando. Aquí está Nelson Adonai. Aquí está Selvin Javier. Al hacer doble clic, ¿bien? Entonces yo quisiera trabajar con los botones ahora. Fíjese qué va a pasar con los botones. Cuando yo haga doble clic sobre un elemento nuevo debe estar desactivado. ¿Por qué? Porque estoy visualizando un registro ya existente. Guardar debe estar desactivado. ¿Por qué? Porque este ya está guardado. Ahora, actualizar y eliminar, esos deben de estar activos. ¿Por qué? Porque como la información ya está guardada, entonces yo puedo actualizarla y también puedo eliminarla. Entonces, para poder hacer eso, aquí abajo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí abajo, le voy a decir btn nuevo.enable va a ser igual a true. No, a false dijimos. El botón de nuevo debe estar desactivado. Ahora, el botón de, sería el botón de guardar, que creo que se llama guardar.enable, va a ser también igual a false. ¿Por qué? Porque ese registro ya está guardado. Ahora voy a habilitar el btn editar o actualizar, creo que se llama .enable, y le vamos a poner igual a true. Este está activo, miren. El btn eliminar, entonces .enable, también le vamos a poner igual a true. El btn cancelar también, porque si el usuario se arrepiente, entonces btn cancelar .enable igual a false. Y ahora vamos a no, igual a true, disculpen, me estaba pensando en otra cosa. Y el btn salir, entonces ese lo vamos a dejar nosotros desactivado, entonces le pongo enable igual a false. Ahora necesito que se me habiliten al hacer eso. Recuerde que estos datos están desactivados, quiero que lo vea. Entonces vamos a darle acá, le voy a dar doble clic, y al hacer doble clic fíjese que ya, ojo, actualizar, eliminar están activos. Entonces puedo actualizar la información porque ya existe. Eliminar, pues puedo eliminar algo porque ya existe, y puedo cancelar. Ahora, en esta parte yo quisiera que esto se habilite por si el usuario desea actualizar la información. Ojo, de este formulario, al momento de hacer el doble clic, quiero que se habilite desde nombre hacia abajo. La llave primaria no se debe de cambiar, o no se permite cambiarla. Entonces esto va a estar desactivado. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Necesito activar estos controles, y puedo hacerlo de diferente forma, pero yo lo voy a hacer de la forma que digamos que larga. Entonces le voy a dar acá txt nombre. Fíjese que el de identidad no lo toco. Txt nombre.enable va a ser igual a true. Ahora se me ocurre ir a hacer lo siguiente. Voy a darle en nuevo, y de nuevo voy a copiar el código. Entonces en nuevo
yo hago esto. Entonces esto desde nombre. Entonces desde nombre hasta acá lo voy a copiar y ahora vuelvo a donde estaba escribiendo. Control C y voy a ir hacia abajo porque allá tengo el método getInfoPaciente. Entonces estaba justamente acá. Entonces aquí voy a pegar. Entonces me queda txt nombre enable, todo esto, y ahora ya no voy a dejar el cursor en txt identidad porque ese está desactivado. Entonces aquí le voy a poner txt nombre.focus. Focus. Abro y cierro y veamos a ver cuál es el resultado. Le vamos a dar en iniciar. O sea, estoy habilitando los controles por si el usuario desea actualizar la información. Entonces imaginemos que Lilian Johanna, por ejemplo, ya cambió de número de teléfono. Entonces yo puedo cambiar la información, puedo cambiar su dirección, puedo cambiar aquí tal vez el nombre de a quien llamar en emergencia, el parentesco y todo lo demás. Entonces ahora, fíjese que este formulario, aquí si le doy en Edwin André, entonces me carga Edwin André, Ana, me carga Luis Fernando, me carga Nelson, me carga Selvin, me carga Oscar y me carga Iri Janet. Entonces ahora vamos a hacer la funcionalidad de eliminar. Entonces para eliminar nosotros vamos a tener un método. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ese es el método más fácil de nuestra clase Core. Entonces vamos muy bien con el tiempo. Creo que vamos a salir hasta antes. Entonces voy aquí a mi código y me voy a la clase clínica 504. Entonces aquí abajo de este comentario voy a ponerle método delete. Y este método es el encargado de eliminar registros de la base de datos. Esa es la funcionalidad. Y ahora aquí le vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí le vamos a poner fin delete. Quiero explicarle lo siguiente. Siempre que usted haga un delete, debe de pasarle una condición. Le voy a explicar por qué. Voy a vaciar la información en este momento solo para que usted vea lo siguiente. Me voy a ir acá a datos pacientes, le doy clic derecho y le doy, le voy a dar en clínica 504 y le voy a dar new query. Entonces quiero explicarle esto porque es importante que usted sepa esto acerca del comando delete. Yo le voy a dar en este momento select asterisco from datos paciente. Ahora, si yo selecciono esto y lo ejecuto, voy a seleccionar todos los registros o los datos que yo tengo en la tabla datos paciente. Ahora, quiero explicarle en este momento que si yo hago delete from datos paciente, si yo lo hiciera, entonces eliminaría esta información. ¿Por qué? Porque en este momento aquí lo voy a especificar, le voy a poner sin where. ¿Qué significa? Sin condición. O sea, eso indica que nosotros estamos pasando una consulta de eliminación sin especificar qué registro es el que quiero eliminar. Por lo tanto, los voy a eliminar todos. Le voy a poner un ejemplo cuál es la forma correcta. Imagínense que yo quiero eliminar a Oscar Ovidio. Entonces voy a copiar el número de identidad y le pongo where identidad sea igual a comilla simple y pego. En este caso es correcto lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque le estoy pasando un where. Si yo no le pasara esto, insisto, se eliminarían todos los datos. Ya le voy a explicar, ya lo voy a hacer solo para que usted vea. Entonces le doy execute y me dice que una fila fue afectada. Ahora, recuerde que era de Oscar, ¿va? Entonces aquí yo voy a volver a seleccionar este select y le doy execute y fíjense que Oscar ya no está. Voy a eliminar a Ana Gabriela. Entonces nuevamente delete from y aquí voy a cambiar este número de identidad por este. Y ahora le damos clic, lo seleccionamos y le damos clic en execute y se eliminó Ana Gabriela. Vamos a ver. Quiero con esto dejarle claro, si usted puede anotar por favor ahí, que al momento de hacer un delete siempre pasa el where, porque si no pasa un where lo va a eliminar todo. Lo voy a hacer. Fíjese que yo voy a ejecutar esta consulta. Entonces delete from paciente, datos paciente, le doy execute y mire que se eliminaron las 6 filas. Entonces eso podría ser una catástrofe en su sistema si usted por error llega a ejecutar esa consulta. Entonces eso se lo digo para que usted tenga presente que
En algunos datos, en algunos casos, pues sí es necesario ejecutar una consulta sin where, pero en la mayoría de los casos, o sea, generalmente en tareas de mantenimiento, es que podemos hacer esto o en tareas de reseteo del sistema. Ahora, pero nosotros casi siempre necesitamos pasarle un where. Entonces, nosotros vamos a hacer este método y va a poder ejecutar o deberá entender, debe ser inteligente y debe interpretar si hay condición o no hay condición. Entonces recuerde que si hay condición va a llevar un where y si no hay condición va a ser así al vuelo. Entonces acá le vamos a poner un public int. ¿Por qué un public int? Porque va a devolver el número de filas eliminadas. Entonces aquí yo le voy a poner que se va a llamar delete. Ese es el nombre de nuestro método. Y para poder eliminar, usted entenderá que necesitamos unos parámetros. Entonces, ¿qué parámetros necesito? Necesito, primero, al momento de eliminar, necesito el table name. Creo que así le hemos llamado. Se llama table name. Ahora, el segundo parámetro opcional va a ser string condition. Entonces acá le voy a poner igual y le voy a poner abrir y cerrar comillas. Esto indica que es un parámetro opcional. O sea, significa que yo voy a poder llamar al método delete pasándole únicamente la tabla y cuando necesite voy a pasarle a una condición. Entonces voy a declarar una variable entero que le voy a llamar RA y va a ser igual a 0. Y aquí le voy a poner al final, le voy a poner return RA, que es el número de filas afectadas. Entonces ahora el método ya va tomando forma. Entonces lo primero que tengo que hacer es verificar si hay una condición. Para verificar si hay una condición, pues yo hago esto. If, le vamos a hacer aquí abrir y cerrar y le voy a decir que si condition es igual a vacío, o sea, eso significa que no le pasaron la condición. Si esta condición se cumple, o sea, si esta condición se cumple, que condición está vacía, entonces fue porque no pasaron la condición. En ese caso, entonces query, que es la consulta, va a ser igual a delete from y aquí un espacio y le voy a pasar table name. Esto va a ser cuando no haya una condición. Digamos que eso es cuando yo hice, por ejemplo, un datos paciente. ¿Por qué? Porque no hay condición. Entonces eso va a ser para eliminar todos los datos. Ahora, pero si eso no se cumple, entonces vamos a ponerle un else, abro y cierro. Y en ese caso, entonces diríamos que query va a ser igual a, como hay una condición, hay que pasar el where. Entonces sería siempre delete from, le voy a dar un espacio, le voy a poner más table name, le voy a poner más y aquí le vamos a poner where. Entonces aquí le vamos a poner un espacio, que no se les olvide, que lo ponen en mayúscula, where y espacio aquí y le voy a pasar más el parámetro que trae la condición, que sería condition. Entonces ya con eso yo tengo, mi método puede determinar si va a ejecutar una condición o no. Entonces ahora aquí abajo vamos a poner un bloque try y vamos a hacer lo siguiente. Entonces dentro del try, entonces aquí se me creó, voy a volverlo a hacer porque presioné la tecla tab y pues ahí se me hizo de esa forma. Entonces aquí lo que yo quería era hacer try, me gusta hacerlo de esta forma, abrir y cerrar, y aquí vamos a ponerle catch, abrir y cerrar, me gusta hacerlo a pie, y en finally vamos a ponerle abrir y cerrar. Pues bien, ¿qué va a hacer el método try? En el try, este método, lo primero es que necesitamos un comando. Entonces con va a ser igual a new sql command. Recuerde que el comando es el encargado de ejecutar las consultas. Entonces lo primero que tengo que pasarle es que quiero ejecutar, y eso lo tengo en query. Segundo, me está diciendo que le pase la variable de conexión a SQL, y esa la tengo dentro de clases, dentro de conexión, y se llama con SQL. Ahora no puedo ejecutar el comando porque la conexión está cerrada. Entonces le voy a poner clases.conexión.openConnection. Ahora ya puedo ejecutar nuestra consulta. Entonces para eso le voy a decir RA, que es mi variable, esta que tengo acá, con la que pretendo
sacar el número de filas eliminadas, entonces le voy a decir que RA va a ser igual a con.execute nonQuery. Con esto estoy ejecutando una consulta de eliminación, igual que lo hicimos cuando guardamos. Cuando nosotros guardamos información, entonces hicimos lo mismo. ¿Bien? Entonces ahora voy a volver aquí y le vamos a decir que vamos primero vamos a liberar el comando. Entonces le digo com.dispose, aquí le vamos a poner abrir y cerrar. Después del com.dispose vamos a cerrar la conexión a la base de datos con clases.conexión y .closeConnection. Estoy cerrando la conexión a mi base de datos. Ahora voy con el catch. ¿Qué es el catch? Este es si hay un error. Entonces si hay un error, SQL exception, entonces si hay una excepción, error, es donde esa variable es donde lo voy a cachar, es decir, en la variable error. Entonces le voy a poner mensaje box.show error.message. Entonces punto y coma, le vamos a poner error, perdón, aquí no va entre comillas, sino que va error, así porque es una variable, error.message. Ahora ya la tenemos. Y en el finally pues es muy fácil, porque simplemente vamos a llamar al método vamos a llamar a clases.conexión y vamos a llamar al método endsConnection. Abro y cierro. Entonces ahora ya tenemos nosotros nuestro método. Ahora quisiera preguntarle al usuario si realmente desea eliminar el registro. Es decir, toda aplicación decente debe de hacer lo siguiente. En este momento no funciona porque yo solamente tengo el método, pero no lo he llamado desde el formulario. Solamente quiero que lo piense lógicamente. Imagínese usted que usted tiene su sistema y en este momento no hay datos. Entonces le voy a decir nuevo, le voy a decir 0401 1987 00977. Entonces en nombre le vamos a poner Edwin Javier Bautista Reyes, dirección Santa Rosa de Copán. Nos falta calcular la edad, siempre digo que lo vamos a hacer y se me olvida. Entonces acá lo voy a dejar en 5 del 10 de 1987. El correo, aquí le vamos a poner de momento mi edad así, pero la idea es calcularla. Luego en correo le vamos a poner nuestra dirección de correo y en nombre de la persona a quien vamos a llamar a Paula Reyes, parentesco madre, y el número de teléfono. Entonces en esta parte, si nosotros le damos en guardar y le damos a aceptar, entonces fíjese que ya el dato está aquí. Entonces al hacer el doble clic, fíjese que se cargan los datos, y al darle en eliminar, imagínese usted que viene un usuario y por darle cancelar le da eliminar y elimina esa información. Entonces es un serio problema. Por lo tanto, nuestro sistema debe verificar siempre si debe confirmar si realmente el usuario desea eliminar ese dato. Entonces para ello yo me voy a ir de nuevo a la clase helpers. Nosotros podemos en este momento en helpers, ya tenemos un método dos métodos que envían un mensaje. Tengo primero el msg warning, que envía un mensaje de aviso, y tengo este que notifica al usuario que algo se ejecutó correctamente. Ahora le vamos a poner aquí un comentario que se va a llamar este método se va a llamar msg question, es decir, es un método que va a preguntar, y aquí le voy a poner que le va a dar las respuestas al usuario, le va a dar las opciones al usuario que sea yes, no, o sea, sí o no. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Pregunta al usuario, que pide confirmación al usuario. Entonces aquí muestra un mensaje de confirmación al usuario, y acá le vamos a poner fin msg question. Aquí va a terminar. Entonces este método debe mostrar un mensaje que le pida al usuario que elija entre sí y no. Entonces acá sería un public string. ¿Por qué un public string? Porque
tiene que retornar una cadena, es decir, debe decir S o N o algo, o sea, algo que nosotros podamos interpretar si el usuario eligió que sí o eligió que no. Entonces se va a llamar MSG question. Abro y cierro, abro y cierro. Entonces bien, igual que los otros métodos que envían un mensaje, va a recibir este como parámetro el mensaje que nosotros queremos que el usuario ve. Entonces acá, ojo, me faltó string MSG. Entonces ahora vamos a necesitar una variable que sería string resp, que sería la respuesta. Y por defecto, entonces acá le vamos a poner un valor vacío. Y luego al final este método, pues por la forma en que fue declarado, debe retornar algo. Entonces return resp. Entonces ahora voy a hacer un if. Mira, abro if, cierro y aquí abro y cierro. Entonces fíjese que ahora si nosotros acá le decimos si messagebox.show, si messagebox.show, recuerde que esto es para enviar un mensaje. Entonces lo primero que aquí, antes de escribir acá, yo voy a poner igual, le voy a dar espacio y le voy a poner dialogresult.yes. Estoy diciéndole en este momento que si en este cuadro de diálogo que todavía yo no he completado, el usuario en el dialog result selecciona que yes, entonces la respuesta va a ser S, y si no, la respuesta va a ser N. Entonces aquí lo primero que tengo que pasarle es el parámetro del mensaje. Luego el título ya no va a ser éxito ni va a ser aviso, atención, sino que va a ser confirmar, coma, y ahora le vamos a poner los botones sí y no. Entonces voy a escribir mes y aquí me voy a ir a mensaje box buttons, le doy enter y pongo punto y aquí me aparecen todas las opciones. Entonces yo quiero que tenga yes no, coma, y ahora le voy a poner un icono. El icono va a ser el de pregunta, lógicamente. Entonces le voy a poner mensaje box icon punto question. Entonces ya de esa forma nosotros tenemos un, ¿cómo se llama? Un cuadro de diálogo que muestra un mensaje. El título es confirmar, tiene el botón de sí y de no y tiene un icono de pregunta. Entonces si eso es igual a dialogresult.yes, entonces la variable res va a ser igual a s mayúscula punto y coma, y en caso contrario, o sea, si eso no se cumple, entonces tendríamos que ponerle un else que le diga res va a ser igual a n, punto y coma. Entonces ahora quisiera verificarlo. Fíjese que si yo me voy, por ejemplo, al formulario de pacientes y aquí en eliminar llamo a ese método, por ejemplo, llamo al método, se llama es h porque está en helpers, punto, ojo ahí, me fue hacia arriba el cursor, punto, msg question, y le digo, desea eliminar el registro, un ejemplo, voy a poner acá, eliminar el registro actual, eliminar el registro actual. Entonces veamos qué opción, qué nos va a mostrar. Fíjese bien, al llamarlo. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. 1 hora y 3, 1 hora y 20 es la meta. Entonces al hacer doble clic y darle eliminar, entonces al darle eliminar aquí me muestra el mensaje. Le doy que no. Entonces en este momento no estoy, solamente me retornó la respuesta, pero yo todavía no estoy enviando ese mensaje por pantalla. Entonces acá, si yo quiero mostrarlo por pantalla, tendría que hacer esto. Entonces tendría que ponerle un mensaje box, aquí un mensaje box punto show, abro, y recuerde que eso me va a devolver o me va a mandar por pantalla lo que yo haya seleccionado, S o N. S si le di que sí y N si le di que no. Ya verá, ya veremos. Le doy doble clic, le doy eliminar y aquí está el mensaje, y al darle no me manda N. Mira. Le vuelvo a dar eliminar, le doy que sí y me manda S. Entonces ya de esa forma nosotros podemos saber si el usuario realmente desea eliminar ese registro. Entonces acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Estoy en el botón de eliminar. Entonces lo primero voy a crear un mensaje de confirmación. Entonces ese se va a llamar msg confirmar, confirm, así. Y este es el mensaje que yo quiero mostrarle al usuario. ¿Qué le quiero decir?
o solamente mensaje, solo MSG lo pongo para que quede más corto. Entonces le vamos a poner eliminar de la base de datos el paciente con ID, y le voy a separar aquí y le voy a concatenar el txt identidad.text. Entonces aquí lo que yo pretendo es que me diga eliminar de la base de datos el paciente con ID y me dé el teléfono, pero fíjese que abrí signo de pregunta y quisiera cerrarlo al final. Entonces le voy a poner más y aquí le vamos a poner símbolo así, cierre de pregunta. Entonces ahora yo ya tengo el mensaje que quiero mostrarle al usuario. Entonces ahora le voy a decir un if abro y cierro, abro y cierro. Entonces acá le voy a decir que sí, h.msgQuestion, y lo primero que tengo que pasarle, en este caso, aquí abrí y cerré, entonces tengo que pasarle la variable o el parámetro msg. Entonces si esto es igual a s, o sea que significa que si esto devuelve, que si el usuario en el msgQuestion selecciona que sí, lógicamente ese método me va a devolver la s. Entonces le estoy diciendo que si es igual a S, eso indica que quiere eliminar el registro. ¿Y cómo vamos a eliminar el registro? Fíjese qué fácil. Vamos a llamar a C, que es nuestra clase, punto, y el método delete. Abro. Y lo primero que tengo que pasarle es el nombre de la tabla. La tabla se llama datos paciente. Datos paciente. Coma. Y luego la condición. ¿Cuál es la condición? Que la identidad sea igual a comilla simple, comilla doble, y aquí más y txt identidad. ¿Por qué txt identidad? Porque ahí es donde está el número de identidad del paciente que yo quiero eliminar. Ahora ya aquí es donde se va a eliminar. Entonces ahora yo le digo sí, ojo aquí, voy a declarar una variable, voy a declarar aquí de una sola, voy a ver cómo lo hice al momento de guardar. Entonces voy a ir a guardar para seguir la misma línea. Quiero ver si declaramos variable o no. Entonces hice esto. Entonces en este momento yo aquí había declarado un entero de 32 bits en esta parte, pero perfectamente me puede trabajar con un int simplemente. Entonces puedo hacer lo mismo. Para seguir en la misma línea voy a darle a eliminar y voy a ponerle aquí un entero de 32 bits. Entonces voy a poner un int de 32 llamado RA, y aquí voy a decirle que esto va a ser igual a esto que tengo acá. Entonces le doy control X y lo voy a pegar. Recuerde usted que el método delete me devuelve el número de filas afectadas, así es que yo lo estoy capturando acá. Entonces ahora le voy a decir que sí, abro y cierro, y aquí abro y cierro. Entonces ojo ahí, no me gusta cuando queda así, entonces yo pongo if, abro y cierro paréntesis, y luego aquí abro y cierro corchete. Entonces le voy a decir que si RA es mayor que 0, eso significa que eso se eliminó correctamente. Entonces aquí le voy a decir un h.msgSuccess y vamos a abrir paréntesis y entre comillas le voy a mandar el mensaje de notificación. El paciente se eliminó, está en inglés, entonces cambio a español, se eliminó correctamente, se eliminó de la base de datos, podría ponerlo, se eliminó de la base de datos correctamente, o se eliminó correctamente de la base de datos, ay disculpen, se eliminó correctamente de la base de datos, y aquí punto y coma. Entonces luego voy a llamar al método clearForm, que es el que limpia el formulario, y luego vamos a llamar al método configuración inicial form, no me acuerdo cómo le llamamos, configuración inicial form, no me acuerdo, o set, no recuerdo cómo le llamamos a ese método. Vamos a ver, es el método que nosotros llamamos en el evento load. Entonces ese método se llama default form.
Entonces ese es el que tiene o establece la configuración por defecto. Entonces le vamos a poner default form y luego pues con eso ahora lo único que tengo que hacer es llamar al método getPacientes para que se actualice nuestro data grid view. Entonces voy a agregar un nuevo paciente para poder hacer la prueba y aquí terminaríamos eso. Entonces le voy a dar iniciar para poder hacer lo siguiente. Denme un segundo. Entonces voy a registrar un nuevo paciente y le vamos a poner aquí un 0401-1987-00988, un ejemplo. Nombre se va a llamar Julio César Caballero Maldonado, Santa Rosa de Copán. Aquí nada más le voy a poner ese dato y vamos a poner un número de teléfono. Vamos a ponerle acá. Ahora aquí la edad, esa se la voy a dejar de tarea. Usted por favor calcúlela. Ahí solamente tiene que investigar cómo, dependiendo de la fecha que usted tenga acá, entonces si la fecha de nacimiento, o sea, tenemos la fecha de nacimiento y la fecha actual. Entonces usted puede calcular perfectamente la edad. Entonces le vamos a poner julio@gmail.com. Entonces en caso de emergencia vamos a llamar a Luis Caballero. ¿Quién es? Es hermano. Y le vamos a poner el número de teléfono. Entonces le voy a dar clic en guardar. Y le doy clic en aceptar. Entonces ahora voy a eliminar a uno de estos registros para ver si funciona. En este momento tengo dos registros, fíjese bien. Le voy a dar select asterisco from datos paciente y aquí están los dos que estoy viendo en pantalla. Ahora quiero eliminar a Edwin. Entonces le doy doble clic y le doy eliminar. Entonces el usuario aquí fíjese que me dice eliminar de la base de datos el paciente con ID y el número de identidad. Entonces le voy a dar que no. Entonces no se elimina. Ahora si yo le doy doble clic y le doy acá a eliminar y le doy que sí, entonces fíjese que me dice que el paciente se eliminó correctamente la base de datos. Le doy a aceptar y ya no está, desapareció. Y si me voy acá y le doy execute, tampoco está. Vamos a dejar hasta aquí este ejercicio y vamos a continuar en una segunda y última entrega, ya por el periodo ya va terminando, que sería la parte de actualización. Entonces nos quedamos acá y hasta pronto. Completen este trabajo porque vamos a pedir siempre la evidencia. Logré llegar 8 minutos antes, así es que un placer haber estado aquí con ustedes. Hasta luego.